Esta educación, ¿no?, que se impone, ¿no?, que hace que toda la gente sea homogénea, ¿no responde también a un Estado que en sí mismo responde a un sistema que también es, en su concepción, algo totalmente homogéneo? Sí, en parte sí. De cualquier modo, el origen del sistema educativo actual está relacionado con el iluminismo, o sea, una corriente filosófica que confiaba mucho en la razón del ser humano como una herramienta que iba a solucionar todos sus problemas a través del progreso. Y de ahí surge la idea, ¿no? O sea, si dada esta premisa, o sea, si la razón del ser humano va a solucionar todos nuestros problemas, entonces impongamos la razón obligatoriamente a través de un sistema educativo donde esa razón se transforma en conocimientos fijos que hay que repetir y que eso implica saber. En ese sentido es como el sistema educativo actual busca homogeneizar a los alumnos, si vos querés, cuando una educación genuina debería ayudar a diferenciarlos, ¿no? Claro. Ahora, en lo que vos llamás la razón, no es el paradigma de conocimiento que tenemos actual, el paradigma del mundo que tenemos, que está basado justamente en la razón, en la razón científica, empírica. Sí, el positivismo cultural, claro. Correcto. Sí, el problema es que el positivismo, como corriente cientificista, fue ampliamente refutada. Claro. Ese es el problema. O sea, el sistema educativo formal sigue sosteniendo esa postura, pero es una postura que filosóficamente ya no se sostiene, ni siquiera científicamente. O sea, la ciencia es una forma más de conocimiento del ser humano, pero no es la única y ni siquiera es la que se encuentra más cerca de la verdad, que es lo que habitualmente se cree. Qué bueno. ¿Y cuál sería las que rondan cerca de la verdad? Sí, en principio la filosofía y la metafísica. Claro. Fíjate que se piensa lo contrario, se piensa que lo que dice la ciencia es lo que está más cercano a la verdad. Sí, por supuesto, claro. Está tomado, como te digo, me parece como un paradigma de conocimiento, ¿no? Sí. Hoy se dice, si se habla de científicamente comprobado, o si lo dijo la ciencia es la verdad, ¿no? Y nada de eso es cierto. Ahora, como sociedad no necesitamos una estructura donde basarnos. O sea, porque vos dijiste metafísica y filosofía, pero por ahí para hacer justamente generar una sociedad en común, no que podamos convivir, no necesitamos determinados parámetros, estructuras fijas donde pararnos. Obviamente que sí, pero esos parámetros no necesariamente han de ser exactamente iguales para todos. Ahí está el tema. O sea, no digamos, porque ese saber dónde pararnos implica también ayudar a descubrir la diversidad de los seres humanos. Entonces, ¿cómo armamos una comunidad desde la diversidad y no desde la homogeneidad? Por supuesto, sí, entiendo. Hoy el sistema educativo te busca generar esa comunidad desde la homogeneidad. Sí, que es más fácil, ¿no? Porque es menos esfuerzo. Obviamente, vos directamente ignorás quién es cada alumno en particular y le imponés desde afuera a todos por igual un determinado programa, un determinado mecanismo, y al hacer eso, bueno, doblegás la naturaleza humana de cada persona que de algún modo tiene dones y potencialidades independientes y particulares que quedan ahí aplastadas, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Para reconocer en cada uno las potencialidades que podrían desarrollar y no ser entonces una sociedad homogénea, tendríamos que tener gente, si no bien capacitada, con intenciones de descubrirlas, ¿no? Y obviamente nuestro sistema educativo no tiene intención de descubrir nada. Exactamente, la verdad que tocaste un punto fantástico. Ahí ese es el punto, o sea, yo siempre digo que un educador genuino, un docente genuino es un descubridor y un explorador de mundos extraños, y ese mundo extraño es el mundo del alumno, y justamente como bien vos decís, nada de eso sucede hoy, ni en la escuela formal, ni en los docentes en forma particular, que no les interesa en absoluto descubrir nada de sus alumnos, sino hacer como si eso no existiera y, como te decía recién, imponer desde afuera algo establecido a priori, ¿no? Sí, tal
Tal cual como acabas de decir. Claro, lo que uno trata de pensar en la posibilidad de cómo lograr hacerlo, porque uno está tan imbuido en el sistema educacional, no más digo en el sistema social, en el sistema estatal, donde el Estado es el que nos regula todo, ¿no? Que uno se pone a pensar cómo hacemos para justamente que alguien reconozca nuestra individualidad y poder desarrollar nuestras capacidades. ¿Cómo no vamos a poner un maestro para cada uno? Tendríamos que dividir, supongo, el sistema en miles de institutos. Sí, bueno, justamente diste en la clave. ¿Por qué le damos al Estado el monopolio educativo? Sí. ¿Por qué el Estado no podría ser un oferente más entre otros tantos miles, sí, y donde los padres y los que quieren educarse elijan a dónde quieren ir y no necesariamente tengan que ir a una educación oficial porque es la única que te da un título oficial para que vos puedas conseguir trabajo o seguir tu carrera de estudio en la universidad? Claro, claro. Y ahí viste en el clavo, o sea, el monopolio educativo en manos del Estado es uno de los problemas. Claro. También es el monopolio del deseo donde quieren ir, porque supongo que como sociedad elegimos siempre querer ir para el mismo lugar y son pocos los que se arriesgan a desear otros lugares, ¿no? Tal cual, tal cual. No, y aparte vos tenés otro problema. Sí. Cuando vos le das el monopolio de los títulos oficiales al Estado, sí, cualquier aprendizaje o educación no formal que hagas se considera que no tiene validez. Es cierto, sí. Claro, o sea, no lo podés usar para nada. O sea, si vos querés hacer una carrera universitaria y no tenés el título oficial secundario, no la podés hacer. Por más que sepas mucho más, 10 veces más que cualquier graduado de la educación formal secundaria. Entiendo, sí. Ahí hay un problema. Lo que me imagino es que como sociedad, si pudiéramos lograr que reconociéramos esas capacidades, seguramente los tomaríamos para trabajar, pero eso implica un trabajo demasiado largo, porque no solamente tenemos que despertar en los chicos de ahora, sino que tenemos que cambiar a estos padres. Obviamente, y además trabajar no solamente implica trabajar para otro, también implica descubrir las potencialidades personales y plasmarlas en un proyecto laboral personal que no implique trabajar para otro, sino desarrollar el propio emprendimiento. Hoy trabajar implica solamente trabajar para otro, y esa no es la única forma de trabajar. Ni es la mejor, me parece a mí. Sí, sí. O sea, y hoy la educación formal prácticamente te condena cuando te gradúas del secundario o de la universidad a trabajar para otro, porque te transformó en un completo inválido para valerte por vos mismo, para generar un emprendimiento personal, sea cual sea, basado en tus potencialidades y en tus dones, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Me veo obligado a ponerme en el lugar de que está escuchando, que diría, bueno, pero vamos a ser concretos. Cuando hablamos de emprendimientos personales en el mundo de hoy, ¿a qué nos referimos? A cualquier cosa que implique no depender de otro para generar un trabajo. Algo tan sencillo como me compro una máquina de cortar pasto y voy golpeando las puertas de mis vecinos y les ofrezco cortarles el pasto, de ahí para arriba lo que se te ocurra. Sí. Pero no ahí tenemos eso que yo te decía antes, el poder del Estado que regula todo y el sistema social de jubilación y las obras sociales y la salud, ¿no? Es un fantasma que está ahí. El Estado está metido en todo, exactamente, está entorpeciendo todo. Sí, tal cual. O sea, el Estado, habitualmente creemos que el Estado es amigo de la riqueza, del desarrollo de las personas, de la mejora de las personas, y no nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Allí donde está metido el Estado, todo está entorpecido de tal modo que todo eso se logra cada vez menos, o en forma cada vez más deficiente. Ahora, Hugo, ¿no es una sociedad idílica la que estás dibujando? Es un camino, o sea, obviamente que, digamos, cuando se plantea un cambio tan radical en un sistema, uno plantea un camino, y ese camino, digamos, uno no lo plantea como alcanzar un determinado objetivo final, sino como el de empezar a recorrer un camino, este camino que conduzca a ese objetivo. O sea, la idea de cambiar esto implica cambiar de camino y empezar a recorrerlo lentamente con todas las dificultades que tiene. Pero si no cambiamos de camino... Ahora, usando mi status quo de racionalidad,
Sí. Te tenía que preguntar, bueno, yo te nombro, no sé, primer ministro y te digo, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Me nombrás ministro de Educación? No, primer ministro. Te involucro en todo, digo, porque quiero cambiar la sociedad. Nombrame ministro de Educación y yo te digo qué hago. Listo, vamos a dejar. Ponemos a otro. Me pongo yo en primer ministro. Deja. En 10 minutos te resuelvo el problema del Ministerio de Educación. Bueno, está bien, me nombro yo primer ministro. Y vos me nombrás te nombro ministro de Educación. Ministro de Educación. Dale. Lo primero que hago Sí. es cambiarle el título. Ajá. En lugar de Ministerio de Educación de la Nación, cambio el título a lo que realmente hace, Sí. que es Ministerio de Adiestramiento de la Nación. Sí, Porque es un sistema que no educa, sino que adiestra. sí. Una vez cambiado el título, le quito toda la potestad para manejar títulos oficiales y demás. Sí. Le quito toda la potestad de regular la educación de toda la nación. Quedaría como un pequeño oferente más entre tantos otros de un modo de educar. O sea, no lo eliminaría, ¿no? Sí. Porque el que quiere educarse bajo ese sistema tiene la libertad de hacerlo. Y una vez hecho esto, renuncio para que venga otro que se pueda ocupar. Son 10 minutos, 5 minutos. Pero como si yo te dijera esto antes de que vos me nombres, no me nombrarías. Nunca lo podría hacer. Está bien. Bueno, yo voy a insistir con mi capacidad de razonamiento porque voy a seguir el juego. Digo, pero vos sos filósofo o hablas de filosofía, entonces, ¿qué esperás que pase? ¿Con qué? Con eso que haces. ¿Qué expectativas tenés? Lo que pase es que se multipliquen las ofertas educativas, Sí. que ninguna tenga el monopolio para ofrecer títulos oficiales, que cualquiera de ellas lo pueda ofrecer en base a su propia jerarquía, Ajá. y no en base a una oficialidad dada por el Estado, que en el fondo no significa nada, Sí, entiendo. un mero trámite, y que haya una competencia libre entre jerarquías de instituciones educativas que ofrecen educación, si vos querés, a los que les interesa la educación, y que cada uno pueda elegir dónde educarse. Claro. Y así se enriquece la educación. Hoy la educación es muy pobre porque es toda la misma, y es toda la misma porque toda está regulada por el Estado. Sí. No eliminamos al Estado. Vos si querés ir al Estado y mandar a tus hijos, si tuvieras o si tenés en el Estado, los mandás, pero no es el único oferente. Sí. Vos vas a tener otros lugares a donde vas a poder ir. Y esos van a tener tanta validez, si vos querés, hablando en estos términos, como la que ofrece el Estado. ¿Está? Y ahí eso va a enriquecer la oferta educativa. Sí, entiendo que el abrir el juego va a hacer que al ofrecer distintas opciones se va a enriquecer, ¿no? Habría como anticuerpos para el sistema, ¿no? Estarías como despertando anticuerpos, pero... Ahora vos tenés una sola cosa, o sea, estudias en una escuela de la capital federal de Gran Buenos Aires o de Jujuy, el programa educativo es el mismo, es la misma oferta. Sí. En cambio, si vos le quitas el monopolio al Estado, vas a tener esa oferta del Estado, pero vas a abrir para que haya otras ofertas diferentes y así vas a enriquecer la educación. Claro, lo que habría que analizar la sociedad actual, qué es lo que necesita, obviamente si está fabricando tipo que adiestrados es porque necesita gente adiestrada. Entonces los otros capaz que no les interesan, ¿no? No sé, habría que ver, ¿no? Vos que sos filósofo podrías proyectarte hacia eso. Sí, digamos, lo que vos vas a permitir al hacer esto es que cada uno estudie donde mejor le parezca. Sí. Eso es lo que vas a permitir. O sea, si yo quiero estudiar, qué sé yo, con determinada persona que fundó una escuela secundaria, si vos querés, o un nivel similar, que tiene determinadas características y que esa escuela no tiene nada que ver con lo que el Estado podría considerar que es bueno para una escuela secundaria, vos podrías estudiar ahí igual y tener una graduación de tipo secundario que te permita ir a la universidad. Sí. Eso sería. Sí, entiendo. Y en el nivel universitario, ¿cómo lo planteas esto? En el nivel universitario es más libre el asunto. Lo que pasa es que vos ya llegás a la universidad con... ¿cuántos? 10, 15 años de educación formal en la cabeza y ya estás medio condicionado. Digamos, la educación universitaria hoy termina siendo una educación técnica para trabajar en el mundo del asalariado, para trabajar para otros, lo que se decía antes.
Sí, lo que me pongo a pensar es que quizás determinados parámetros de conocimiento son indispensables para ejercer determinadas profesiones como ser la medicina. No, por supuesto. No, yo no dije que el adiestramiento esté mal, ¿eh? No, sí. Yo dije que nosotros llamamos educación Exacto. a lo que es adiestramiento. Obviamente que si yo tengo que formar un piloto de avión, necesito adiestrarlo. Exacto, claro. Pero no puedo llamar a eso educación. Entendí. No puedo llamar a lo que se hace en la escuela primaria o secundaria educación, porque no lo es. Claro. Ahí sí tendría que haber educación. Claro. Que es ayudar al ser humano a desplegarse, a desplegar lo que cada uno es. Ahora, en resumen, como cuando nos planteamos, seguramente que siempre decimos, bueno, somos con lo que somos y queremos cambiar. O sea, inevitablemente venimos de una matriz que no nos permite cambiar, no nos van a permitir cambiar, ¿no? Porque si, como vos decís, estamos adiestrados a determinadas miradas y determinados trabajos, estamos como condicionados eternamente, no hay manera. Sí, el sistema educativo formal... Creo que ni tenemos capacidad de darnos cuenta, porque ¿qué otra cosa conocemos? No. El sistema educativo formal hoy nos condiciona casi a ver las cosas de una manera única, cerrada, a trabajar siempre para otro, y casi que no nos damos cuenta. Por eso, al no darnos cuenta, creemos que estos grandes revolucionarios, que en el fondo no lo son de la educación de hoy, como la serie Merlí, esta que está tan de moda, creemos que ese es un revolucionario de la educación, y no nos damos cuenta que el tipo está metido ahí, él tampoco pudo salir. Claro. Entonces, ¿de qué revolución me hablas? La dialéctica. ¿Por ahí sirve de algo? Él es el gran revolucionario de la educación, que está dentro del sistema educativo, que no generó algo por su cuenta, que trabaja asalariado. Pero ¿no generan de alguna manera el cuestionamiento mínimo? Porque para hacer algo tenés que empezar, ¿no? Sí, antes que nada, eso es preferible. Claro. Pero el problema es que se da la paradoja de que vos desde dentro del sistema no podés plantear la crítica del sistema. Porque no es una cuestión declarativa esto. Vos tenés tenés que construirlo. Claro, la vida tiene que ser una plasmación de esa revolución. Claro. Porque si no hay como cierta incoherencia. Sí, tenés razón. Hugo, me siento obligado a preguntarle también, vos, ¿en qué trabajás? Nunca trabajé en relación de dependencia, muy poco, muy pocos años. Mirá, yo hago varias cosas. Como filósofo, bueno, soy escritor, entre una de las ramas que me especialicé es en el liderazgo, y hago consultoría de liderazgo en empresas. Después estoy relacionado con la música y con el piano, tengo una escuela de afinación de pianos. Mira vos. Sí, tengo una empresa de marketing y comercialización. Todo título personal, muchas cosas. Nada que no pueda hacer cualquiera de nosotros si descubriéramos las capacidades que tenemos. Claro, también por ahí no arrancamos del mismo lugar la carrera, ¿no? Porque me parece que hay determinados grupos de la población que si cognitivamente no desarrollaron por mala alimentación o por un entorno, es muy complicado, ¿no? Se da por supuesto, sí, por eso. Obviamente. Exigirles a ellos este tipo de replanteo, casi la utopía sería que lleguen a entender el adiestramiento, ¿no? Sí, pero no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando del sistema educativo en general. En general, por supuesto. Sí. Llega bien a él. Obviamente que esos casos que vos mencionás, esto no se aplica. Ahora, Hugo, hablaste del liderazgo. Sí. El liderazgo es como, supongo que en los grupos, ¿no? Cada cual tiene un lugar que es el que le toca, que es el que se siente más cómodo. El líder siempre lo vive como, no quiero decir con placer o con gozo, a veces siente la obligación de ser líder. Mira, yo creo que al contrario de la imagen que se tiene del líder en nuestra sociedad, que es el que conduce a gente que de algún modo está ciega y que el líder es el que tiene la visión y el que los conduce. Sí. Mi visión no es esa, mi visión es que el líder se pone al servicio del otro para ayudarle a descubrir cuál es el camino del otro y ayudarle a recorrer el camino del otro. Un tutor sería algo así. Algo así, alguien que está al servicio. Mire vos, sí. O sea, no alguien que se cree superior y que es el único que ve la grandeza del objetivo y que los demás pobrecitos que no ven nada lo tienen que seguir ciegamente y tienen que hacer todo lo que él dice. Sí. ¿Entendés? ¿Y podrías nombrar? Digamos, yo veo en el libro mío, que vos, Educación para la Fragilidad, que vos mencionaste, yo resuelvo gran parte de la labor del docente desde el liderazgo bajo esta perspectiva. Claro. ¿Y no sentís que quizás el libro de miedo, no? Porque a veces
cuando uno lee determinados libros que tienen que ver con en los que se exponen a nuestra fragilidad como sociedad, ¿no? Nos debe venir un poco de reconocernos ahí, ¿no? Porque decimos, si realmente estamos tan débiles en todo, ¿no? Y, ¿cómo hacemos? Y sí, lo que pasa que, bueno, el libro está escrito para gente madura y adulta que pueda de alguna manera vislumbrar que, está bien, vos me decís, yo te muevo el piso sobre el que estás parado, pero te pongo otro, no es que te dejo en el aire. Y en ese sentido hay un camino de esperanza para esto. Lo peor que nos puede pasar como gente adulta y madura es vivir de ilusiones, como vive la sociedad de hoy con respecto a la educación. Claro, claro. Cuando la educación, el sistema educativo formal, no es la solución, sino el problema de todo lo que estamos padeciendo. Claro, claro. La causa del problema, ¿no? Claro. En el fondo tenemos que replantearnos, más que nuestra educación, nuestra vida. Tal cual. Que la vida nos fue dada o la tenemos para gestionarla y para tenerla en nuestras propias manos, no para vivir según los designios de otros. Claro. ¿Y cómo haces para hacerle sentir a miles de padres adoctrinados que eso que estás diciendo no es un peligro extremista que va a terminar con el sistema y que le va a sacar todas sus riquezas acumuladas? Mostrarle que la alternativa es mucho más rica. Que esto, claro, que esto es de una pobreza terrible. El sistema educativo formal genera una pobreza no económica, ¿no? Una pobreza en los alumnos, en los que se gradúan. Fíjate que dicen que el otro día Vidal salió hablando diciendo que los que se gradúan de la escuela secundaria, la mitad no saben operaciones matemáticas básicas, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, el sistema educativo formal tuvo 12 años, 14 años a personas adentro y después de esa cantidad de años la mitad ni siquiera sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Y todavía aplaudimos a ese sistema o tenemos esperanza sobre él. Claro. No hablemos de cosas más elevadas, ¿no? Operaciones matemáticas básicas. Fíjate el fracaso que es. Sí, el fracaso. Hizo la primaria y la secundaria y no sabe las operaciones matemáticas básicas y va a salir a buscar un trabajo supuestamente preparado para eso y no sabe eso tan elemental. No le digas algo más elevado, ¿no? ¿Y vos crees que verdaderamente nuestra sociedad o nuestra juventud en este momento quieren ser verdaderamente de romper este esquema de adoctrinamiento y buscar un conocimiento verdadero, o es más cómodo y más fácil estar adoctrinados? Y es más cómodo, es menos trabajo, no implica plantearse las cuestiones más profundas de la existencia personal, como quién soy, quién puedo ser, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Esto es mucho más automático. Me subo a un trencito, el trencito me lleva, yo miro por la ventanilla y no hago nada, y allí donde el trencito me lleva, ahí voy. Claro. Y sí, es menos esfuerzo, más fácil. Claro. Bueno, no estamos llamados para eso como seres humanos. Sí. La pregunta sería, filosóficamente hablando, bueno, entonces, ¿para qué estamos llamados? Para hacernos responsables de nuestra propia existencia, descubriendo quiénes podemos ser, trayéndolo al mundo, desarrollándolo y desplegándolo. Ahí está. A mí me convence, me es suficiente. A otros dirán que no, pero sí. Sí, pero no estamos llamados para ser títeres o para ser robots. Sí. El ser humano no es eso. Exacto. O sea, que lo sea porque la educación lo transforma en eso, no quiere decir que eso tenga que ser. Ahora, ¿vos cómo te ves a vos mismo? ¿Te sentiste en algún punto que rompiste con este esquema de adoctrinamiento o que también tenés secuelas de eso? Y todos tenemos secuelas. Lo que pasa es que yo tuve una particularidad. Desde muy chico tenía la sensación de que algo estaba muy mal dentro del sistema. Mira vos. Tuvieron que pasar muchísimos años para darme cuenta que era, ¿no? Pero tenía esa sensación. Mira. O sea, que hay algo que está mal, esto no debería ser así. Ajá. Y recién, bueno, muchísimos años después pude plasmarlo en este libro, ¿no? Bueno, vamos a recordar el libro. ¿Cómo se llama? El libro se llama Educación para la Fragilidad. Y todo el que tenga el coraje de leerlo para darse cuenta que donde estamos parados... Es un libro para despertar, para gente madura. No es un libro difícil, en el sentido de una lectura difícil, pero es un libro que sí ayuda a mirar a ciertos temas bien a la cara, ¿no? Claro. Sí, tomar conciencia de dónde estamos es el comienzo, aunque sea
Por lo menos para ser auténticos. No sé si lo vamos a poder cambiar, pero por lo menos somos más auténticos, ¿o no? Y por lo menos empezar a recorrer el camino. Y de alguna manera supongo que si somos auténticos y lo entendemos, algún dejo de enseñanza le vamos a hacer a nuestros hijos. Algo vamos a sembrar, ¿no te parece? Sí, sí. Lo que pasa es que lo que nos define no es el punto de llegada, sino el camino en el que estamos, el lugar al que queremos llegar. Claro, claro. O sea, no hay que obsesionarse tanto con el punto de Claro, llegada, sino claro. estar en el camino correcto. Claro, claro. Finalmente, que la cuestión es andarlo, ¿no? Tal cual. Exactamente. Tal cual. Bueno, entonces dejamos a la gente que Educación para la Fragilidad, un libro que te permite tomar coraje y darte cuenta que quizás que todo lo que aprendiste te sirve, pero que lo puedes dar vuelta como una tortilla, ¿no? Tal cual, tal cual. Empezar a reflexionar sobre algunas cuestiones que damos por sentadas sobre la educación que no son tales. Muy bien. Bueno, Hugo Landolfi, muchísimas gracias. Gracias a vos por tu generosidad y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias. Chao. Hasta luego.